Realmente estamos muy contentos y queremos agradecerle al doctor Miguel Olmedo Cardenete que haya cedido parte de su tiempo para dictarnos una conferencia magistral en el marco del Congreso Internacional Virtual. Como siempre, hemos tenido un puente muy cercano a la Universidad de Granada en nuestra Facultad de Derecho, labor que ha hecho nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, que le hace llegar un saludo y en un rato más por acá se estará incorporando. Quiero presentar a nuestro expositor de hoy. Él tiene una gran formación académica, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, con nota media de sobresaliente, examen de licenciatura con la obtención de la calificación máxima de sobresaliente, doctor en Derecho por la Universidad de Granada con la calificación máxima de apto cum laude por unanimidad, premio extraordinario de doctorado. En el ámbito docente y de investigación, ha sido profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada desde 1991, profesor de la sección de Granada del Instituto Andaluz de Criminología desde 1992, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada desde 1997, catedrático de Derecho Penal desde enero del 2008. Ha publicado diversos libros, capítulos de libros y artículos sobre numerosos aspectos de la parte general y especial del derecho penal: legítima defensa, cumplimiento de un deber, formas especiales de aparición del delito y circunstancias modificativas de responsabilidad, homicidio, lesiones, lesiones al feto, medio ambiente, seguridad y terrorismo. Déjenme aquí, omitieron poner que tiene un trabajo extraordinario sobre la inducción, que en mi tesis doctoral me sirvió muchísimo para entender la inducción en cadena y todas las formas que establece esta forma de participación. Ha sido profesor invitado en distintos centros de investigación extranjeros, Universidad de Essex en el Reino Unido, Instituto para el Conjunto de las Ciencias Penales de la Universidad de Múnich, Instituto Jurídico Antonio Sicu de la Universidad de Bolonia, Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo en Alemania, Instituto de Derecho Penal Económico y Criminología de la Universidad de Friburgo. También ha sido, y posiblemente lo tengamos aquí, que venga a hacer una residencia a nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, ahora que termine su decanato. Está cordialmente invitado para hacer una estancia de investigación en nuestra facultad. Para sintetizar un poco, porque voy a ir directamente a la parte, ha ejercido como magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Desde mayo del 2007 es letrado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados. Desde el mes de febrero del 2011 hasta el mes de septiembre del 2014 ha sido presidente del Grupo de Abogados Especializados en Derecho Penal del Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Otros méritos: doctor honoris causa por la Universidad Inca Garcilaso de Lima, doctor honoris causa por la Universidad Da Vinci de Guatemala. En el 2005 ha sido investido profesor honorario por diversas universidades de Latinoamérica. Ha sido becado en 2 ocasiones por el Servicio Alemán de Intercambio. Desde el mes de julio del 2007 es evaluador de proyectos de investigación de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Desde el mes de noviembre del 2010 es evaluador de proyectos, galardonado en 2012 con Tricornio de Plata, otorgado por la Dirección General de Guardia Civil. Pero aquí también falta que ha sido ya doctor honoris causa por instituciones mexicanas, y realmente yo con esto sintetizo la síntesis de tu currículum, porque son muchísimos años de trabajo, y cedo el uso de la palabra a nuestro querido expositor de hoy y querido amigo de nuestra facultad, profesor doctor Miguel Olmedo Cardenete. Por favor, maestro. Muchas gracias, querido amigo. Un saludo muy cordial desde Granada, España, desde la costa de Granada, desde Almuñécar, una ciudad costera donde también, ¿no?, quienes trabajamos en Granada solemos frecuentar. Y un saludo, como es natural, muy cordial al director de la facultad, al doctor Raúl Contreras, y, como no, pues a mis queridísimos amigos, ¿no?, muy especialmente al doctor don Carlos Daza Gómez y, naturalmente, al doctor Carlos Daza Zaragoza, ¿no?, y a todas las autoridades y personas que actualmente pues están escuchando la actual intervención. Muchas han sido, ¿no?, desde que se declaró el confinamiento en nuestro país, aproximadamente a mediados de marzo, las ponencias en las que, por fortuna, por suerte he tenido
ocasión de intervenir, algunas de ellas de la mano también del doctor Carlos Daza, y durante este tiempo pues he tenido ocasión también de trabajar algo que necesariamente en el ámbito de la justicia nos hemos tenido que plantear, ¿no? A raíz del sufrimiento, ¿no? De esta pandemia. No solo las universidades han tenido que actualizarse, ¿no? En materia de recursos tecnológicos, ¿no? Especialmente a través de las videoconferencias y otros recursos electrónicos para la impartición de clases, tutorías, etcétera, sino que también la Administración de Justicia ha tenido que hacer lo propio para intentar, dentro de lo posible, situar dentro de la normalidad de estas terribles circunstancias que nos asolan, pues un ritmo mínimo, mucho más pausado, naturalmente, pero al menos de continuidad en el desarrollo de los distintos procesos. Por lo que toca a mi intervención, lo haré respecto de los procesos penales, que igualmente han tenido que adaptarse a estas excepcionalísimas circunstancias, ¿no? Fíjense que a pesar o en contra de lo que pudiera parecer, en contra de lo que a lo mejor uno así a bote pronto pudiera pensar, el trasfondo jurídico de este tipo de consideraciones en materia de virtualización de los procesos penales no es en absoluto nuevo, ¿no? Y en este sentido, pues, aunque es cierto que se ha acusado o que se ha naturalmente acentuado su necesidad en los últimos tiempos, pues el tema ya venía siendo estudiado e incluso está regulado por lo que a nosotros nos toca en el ámbito de la normativa europea. Luego haré mención de una directiva del año 2016 que permite incluso la ausencia física del acusado en la celebración del juicio oral. Algo que a lo mejor podrá sorprender a los oyentes, a quienes me están escuchando, pero que se realizaba en el marco, primero, con una serie de garantías y, en segundo lugar, en el marco de situaciones también excepcionales como era la rebeldía del acusado o los casos de ausencia consentida del mismo en el juicio oral, en el plenario, siempre que asistiera a su letrado e hiciera una renuncia expresa a la permanencia en el mismo, ¿no? A las distintas sesiones que tienen lugar en el marco del proceso penal y particularmente por lo que toca al juicio oral, ¿no? Las reflexiones son especialmente importantes si se comparten algunos principios básicos, ¿no? Como es el de oralidad, como es la vigencia, por supuesto, del principio de inmediación en la valoración de la prueba y particularmente las testificales e incluso la del propio acusado, aunque es cierto que con carácter general, pues la solución que a corto plazo se ha adoptado en bastantes supuestos ha sido el de dictar las suspensiones o aplazamientos generalizados, salvo en determinados casos a los cuales me referiré con posterioridad. Fíjense que hasta qué punto esta no es una situación nueva, como les comentaba, que incluso hay trabajos, ¿no? Les menciono, por ejemplo, el de un profesor, Jiménez Astorga, que tratan el tema de la virtualización, de la progresiva virtualización del proceso penal, ¿no? Y muy particularmente en el análisis o en el estudio de si conculcaría, de si vulneraría los derechos del acusado en la circunstancia de no estar físicamente presente en la audiencia correspondiente, en la sesión del juicio correspondiente. Este autor, Jiménez Astorga, sostiene que en determinadas circunstancias los sospechosos y los acusados han de poder renunciar a ese derecho de una manera expresa o tácita, siempre que éste haya sido informado, por supuesto, del contenido de la acusación que se dirige contra él y le haya encomendado voluntariamente a un letrado designado voluntariamente por él o, en casos de rebeldía o ausencia, por un letrado designado por el Estado que pudiera defenderle especialmente en juicio. Como les comento, esto está especialmente regulado en la normativa europea, la posibilidad de que ya sean las partes o incluso el propio acusado no tenga que estar necesariamente presente en las sesiones de juicio oral y pueda hacerlo a distancia o sencillamente representado o defendido por su abogado. La Directiva 216/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, que tiene una fecha relativamente reciente, de 9 de marzo del 2016, y como les comento, nada tenía que ver con los tiempos de pandemia,
sostiene en su artículo 8 que los Estados miembros de la Unión Europea pueden disponer en sus legislaciones internas que, aún en ausencia del sospechoso o el acusado, es decir, por lo tanto, incluso también en diligencias procesales propias de la fase de instrucción o de investigación de los hechos y, por supuesto, también en el plenario, en el juicio oral, tratándose ya formalmente de un acusado o incluso en la fase intermedia, pues pueda celebrarse un juicio que acabe con una resolución de condena o de absolución del sospechoso o acusado siempre que se den estos requisitos. Primero, que el sospechoso o el acusado haya sido oportunamente informado del juicio y de las consecuencias de su incomparecencia, y en segundo lugar, que el sospechoso o el acusado, tras haber sido informado del mismo, esté formalmente defendido por un letrado, bien designado voluntariamente por él o bien designado por el Estado si él renunciara o no ejercitare tal derecho, lo que significa, pues, naturalmente, que, como es natural, sus pretensiones deben ser defendidas ya sea telemáticamente con su presencia virtual o ya sea por su abogado incluso en esa previsión, ¿no? Como digo, por lo que toca a las primeras decisiones en el ámbito de la Administración de Justicia española, imagino que en la mexicana igual, ¿no? La reacción inicial fue, por lo general, tratándose de casos en los que era necesaria la comparecencia del acusado en el juicio oral, de las partes, por supuesto, como es natural también del tribunal, y por lo que toca, ¿no?, al desarrollo del juicio, pues de los peritos correspondientes o de los testigos, ha sido esas suspensiones o esos aplazamientos, a no ser que se tratara, por razones de urgencia, de causas con preso. En España, a pesar de la pandemia, se han seguido celebrando causas en las que, pues, por encontrarse un interno en prisión preventiva, por ejemplo, y por lo tanto tratarse de causas más importantes en la medida en que estaba en juego también la libertad de la persona que estaba en prisión provisional, pues esos sí se han seguido celebrando y han, relativamente al menos, seguido una celebración más o menos normal, en atención precisamente a que es una causa más importante o más cualificada del resto de las penales, en la medida en que teníamos a un detenido, a un preso preventivo, sobre el cual, lógicamente, pesa también la garantía fundamental del derecho fundamental a la presunción de inocencia, ¿no? Pero luego se han abordado a través de un Real Decreto Ley algunas medidas adicionales, ¿no? Esas fueron las más perentorias, las más urgentes, que se adoptaron ya hace unos meses, allá por el mes de marzo de este mismo año, ¿no? El principio general, como es lógico, que preside todo ordenamiento procesal penal es, naturalmente, que los actos judiciales deben celebrarse ante el juez, deben celebrarse, naturalmente, en sede judicial y en presencia de las partes y de la persona que interviene como testigo, perito o acusado, en nuestro caso, y, por supuesto, en audiencia pública, porque aquí también está en juego el tema o la cuestión, el principio de la publicidad del proceso penal, ¿no?, como un interés a tener en cuenta. Fíjense que, como ya les comentaba, esto no es que sea una cuestión nueva, sino que en el ámbito de la utilización de las videoconferencias en los procesos judiciales tenemos incluso resoluciones del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que ya en el año 2006, en el caso Marcelo Viola contra Italia, tuvo ocasión de pronunciarse en torno a si la utilización de la videoconferencia en los procesos judiciales lesionaba o erosionaba el derecho fundamental también a una defensa efectiva en el marco de un proceso penal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como digo, en esa sentencia de 5 de octubre del 2006, del caso Marcelo Viola contra Italia, dio validez a las videoconferencias en el marco de los procesos penales siempre que se cumplieran dos requisitos. El primero, que persiguiera la utilización de la videoconferencia una finalidad legítima, y en segundo lugar, que en su concreta aplicación se respetaran escrupulosamente los derechos de la defensa. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por finalidad legítima, en ese primer requisito debía entenderse la defensa del orden público, dentro del cual, pues, en las actuales circunstancias de pandemia, pues podríamos encuadrar en un sentido amplio del orden público, pues la salud pública,
con la necesidad de evitar los contagios correspondientes que se producirían en el desarrollo presencial de las sesiones del juicio oral, la prevención del delito, la protección de los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de los testigos en los casos pues, en los que se trataba de testigos protegidos, ¿no? Y donde el desplazamiento a la sede judicial conllevaba también un cierto riesgo para este tipo de testigos protegidos e incluso también, como no, para las víctimas de los delitos, ¿no? Donde en un intento de evitar una victimización secundaria de esta, desplazándose a sede judicial con todo lo que significa, ¿no? Todos los que ejercen la práctica saben perfectamente de lo que hablo, ¿no? Ese cambio de entorno, ¿no? Del testigo, en este caso de la víctima o del denunciante, pues les coacciona mucho, les intimida y desde luego profundiza en su nueva victimización si tienen que tener un encuentro físico o un encuentro presencial con el acusado, estando por supuesto vigentes todas las garantías, ¿no? Y muy especialmente la presunción de inocencia, ¿no? Pues tanto la protección de la víctima como la de los propios testigos en los casos en los que estuviera en riesgo su propia vida, libertad o seguridad, la prevención del delito o la defensa del orden público son para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como digo, finalidades legítimas que justifican y que legitiman la utilización de la videoconferencia en los procesos judiciales. Particularmente nuestra Corte Suprema, nuestro Tribunal Supremo, también ha tenido ocasión de pronunciarse y por eso digo que son razonamientos que pueden ser con algunos matices, pero también trasladables a las actuales circunstancias o situaciones de pandemia, ¿no? El Tribunal Supremo, como digo, español, en una sentencia de la Sala Segunda, que data del 17 de marzo del año 2015, entra precisamente sobre el tema siendo un poquito más restrictivo, ¿no? En ese sentido, parece evidente, dice nuestro Tribunal Supremo, que en ocasiones la ausencia de comunicación directa entre el acusado y su abogado puede erosionar con carácter general el derecho de defensa, ¿no? Por lo tanto, en aquellos casos en los que se acuerde la posibilidad de que la sesión sea virtual, de que no sea presencial, solo puede materializarse en fundadas razones de excepcionalidad, dice literalmente nuestro Tribunal Supremo, que mediante el adecuado juicio de proporcionalidad respalden la decisión de impedir el contacto visualmente directo del órgano de enjuiciamiento con el imputado o con el acusado, ¿no? Hay incluso un precedente en nuestra jurisprudencia que data del 16 de mayo del año 2005, donde sí era especialmente restrictivo, ¿no? a considerar viable la realización de un juicio oral sin la presencia del acusado y muy especialmente si no hay una comunicación directa entre dicho acusado y su abogado y su letrado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues en las actuales circunstancias de pandemia, el artículo 19.2 de un Real Decreto Ley que se aprueba en el mes de mayo del 2020, en nuestro país se establece ya con carácter general que para precisamente evitar el peligro de contagios en la celebración de sesiones presenciales, de juicios presenciales, es necesario recurrir a ese juicio de proporcionalidad del que venía hablando la propia jurisprudencia en esas sentencias algo más restrictivas del 2015 o del 2005 y abogar por una presencia telemática del acusado. Este precepto lo que hace es restringir a los casos por delitos graves, en nuestro país, pues aquellos que están sancionados con penas de prisión de más de 6 años, limitar a los casos de delitos graves la exigencia, como principio general, de la presencia del acusado en sala y de su comunicación directa con el abogado, ¿no? Y por lo tanto, eso significa que en aquellos delitos que no sean graves, en aquellos enjuiciamientos por delitos menos graves o incluso por delitos leves, digamos que la intensidad de las garantías no es tan fuerte y por lo tanto, siempre mediante el adecuado juicio de proporcionalidad y en una valoración conjunta de cuáles son las pruebas propuestas y muy particularmente las periciales y las testificales, es posible acordar esa vista telemática, esa vista virtual de las sesiones del juicio oral, ¿no?
Pero por lo que respecta a la gravedad de los delitos, como digo, el legislador español lo que hizo fue limitar a los delitos graves como principio general la exigencia de la presencia del acusado en la sala, ¿no? Pero fíjense que incluso, aunque la vía en la que lo ha hecho nuestro gobierno no es especialmente la adecuada y seguramente ya habrá alguna defensa que ha planteado esa objeción, ¿no? Y es que en el mes de mayo también se edita una guía por parte del Consejo General del Poder Judicial español en el que se considera que incluso en casos de delitos graves y siempre que exista, dice esa guía, una manifiesta imposibilidad de celebración presencial, es posible llevar a cabo con el cumplimiento de las exigencias de la defensa y las garantías consideradas por la jurisprudencia, es posible también en esos casos y muy excepcionalmente en casos de delito grave, también esa declaración telemática o esa sesión telemática de las sesiones del juicio oral. Eso sí, tanto la guía y además sobre la base de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que he tenido ocasión o a la que he tenido ocasión de referirme con anterioridad a la sentencia de 5 de octubre del 2006 del caso Marcello Viola contra Italia. Siempre que se garantice la plena efectividad del derecho de defensa. ¿Esto qué significa? Fíjense, en la sentencia del 2005 del Supremo Español que les comentaba, lo que se hacía muy especial énfasis en la necesidad de una comunicación directa y también confidencial, eso es muy importante, tenerlo en cuenta, entre el abogado y su defendido. Y eso es posiblemente el núcleo esencial del derecho de defensa que se tiene que hacer valer en el juicio oral y que, por lo tanto, a lo largo del desarrollo de todas las sesiones del juicio exista esa comunicación inmediata entre el abogado y su defendido, ¿no? Y que de esa manera, pues, a medida que se van sucediendo las distintas testificales, documentales y periciales, pues pueda, lógicamente, ir modulando la moderación hasta el ejercicio del derecho a la última palabra que existe en el proceso penal español cuando ya finalizan las sesiones del juicio, ¿no? Y que por lo tanto pues tiene que ser de carácter dinámico, ¿no? el desarrollo de eso, la materialización del desarrollo de ese derecho de defensa, ¿no? Pues fíjense, ya en aquel entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentó que para evitar que pueda considerarse erosionado o vulnerado el derecho de defensa del acusado, es necesario que en los procesos telemáticos, es decir, que en aquellos casos en los que se vaya a realizar la sesión del juicio telemáticamente, el tribunal pueda garantizar que existe una comunicación inmediata y directa, así como confidencial, entre el abogado y el defendido, utilizando herramientas técnicas adecuadas, decía en el año 2006 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Esto qué significa? Pues significa que con los medios telemáticos que actualmente tenemos tiene que haber dos canales de comunicación abiertos. Uno, el característico de las sesiones del juicio oral, donde todas las partes están conectadas y tienen, lógicamente, oído y vista de lo que está sucediendo en el desarrollo de la sesión del juicio oral, y luego un canal paralelo al que solo tengan acceso con las garantías técnicas necesarias, al que solo tengan acceso el abogado y el acusado, y donde puedan, lógicamente, tener la confidencialidad propia de la comunicación directa entre el abogado y su defensor. Así lo establece además la guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas aprobadas en nuestro país. Les repito que a lo mejor es cuestionable por aquello de que era una norma con rango de ley la que establecía en nuestro país esa posibilidad de juicios por vía telemática, ¿no? Y que luego sea por la puerta de atrás o por una vía que por supuesto carece totalmente de rango de ley, pero que sienta un principio muy claro, y es que acoge ese contenido esencial del derecho de defensa en procesos telemáticos que ya sentara el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace casi 15 años en el caso Marcello Viola contra Italia, ¿no? Esto es, que el tribunal tiene que garantizar esa comunicación inmediata, paralela y confidencial con las garantías técnicas y las herramientas técnicas oportunas entre el abogado y su defendido. De lo contrario, si no es así, entiendo
que se estaría vulnerando el derecho, que se estaría erosionando el correspondiente derecho de defensa del acusado, y que en consecuencia pues eso haría, como es natural, impugnable e irrecurrible por la ausencia de garantías del acusado el proceso penal así celebrado. Por lo tanto, como conclusión a mi intervención, lo que tengo que decir es que esta no es una cuestión nueva, que posiblemente en la celebración de ese juicio de proporcionalidad, a la hora de resolver si un juicio debe resolverse por vía telemática o por vía presencial, pues las circunstancias de pandemia influyen muchísimo en cuestiones de orden público y muy especialmente de salud pública, que las circunstancias naturalmente pues se han precipitado y son más acusadas ante las más que extraordinarias circunstancias de la crisis sanitaria y de salud pública que padecemos, pero que eso no debe olvidar, como es lógico, el respeto al sacrosanto derecho de defensa, que es ejercitable durante todo el procedimiento, pero muy particularmente, como les decía, en el desarrollo del juicio oral, garantizando necesariamente esa comunicación confidencial y directa siempre entre el abogado y su defensor. Yo creo que ese es el núcleo irreductible que no puede atravesarse, que no puede superarse si queremos creernos que realmente en este tipo de forma de celebrar los procesos penales virtualmente se está respetando mínimamente el sacrosanto derecho a la defensa, que está lógicamente constitucionalmente previsto en todos nuestros textos fundamentales y en todos los convenios internacionales vigentes sobre la materia. Pero no es una cuestión nueva, sino que, como he intentado demostrar, pues ya hay jurisprudencia sobre el tema, en el marco en el que, pues por otros muchos motivos, testigos, peritos y otras partes en el proceso y otros intervinientes del proceso ya lo hacían telemáticamente con ocasión de otras circunstancias, pues para evitar el desplazamiento de un preso muy peligroso a la sede judicial, por una cuestión de protección de la víctima, por evitar una mayor victimización, ¿no? Secundaria de la que veníamos hablando, y que naturalmente hace que no sean cuestiones en absoluto nuevas, en absoluto novedosas, que sí, como es natural, en el marco de ese juicio de proporcionalidad, pues requieren una preponderación de los intereses en juego a la vista de las circunstancias actuales de pandemia, pero que al menos los principios si los tenemos ya sentados, el Ministerio de Penal, muy especialmente en aquellos casos en los que no sea por un delito grave. Con esto termino mi intervención y quedo a la espera de cualquier pregunta, duda, sugerencia o crítica que quieran realizarme. No sé si me he adaptado al tiempo, espero no haberme pasado mucho, y termino como empecé, pues dando las gracias y un fraterno saludo a lo que es una universidad hermana como la UNAM y a lo que son verdaderos hermanos, auténticos hermanos de disciplina y también de amistad, a Carlos Daza Gómez y a Carlos Daza Zaragoza. Buenas tardes, estoy a su disposición. Simplemente agradecerte, querido amigo, una magnífica charla, y aquí en México también ya tenemos el problema sobre la cuestión que la Suprema están haciendo una reforma para dar validez a toda esta tecnología en los procesos. Un tema muy actual que te agradece a nombre de mi director de la Facultad de Derecho, recibe nuestro aprecio, nuestro cariño, como tú lo sabes, que se te quiere bien, y te agradecemos como siempre que hayas contribuido a este magno evento que ha estado resultando del gusto de muchísima gente. Gracias, gracias, Miguel. Sigue disfrutando tus vacaciones, porque sé que te hemos interrumpido ellas. Un fuerte abrazo. Un placer. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la comunidad que nos siguió durante esta emisión. Sigan pendientes de la jornada que tiene este Congreso Virtual de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Excelente día.